En la historia sobre la vida y obra de Chespirito hay tantos detalles cómicos, peculiares y hasta trágicos que sentirás que lo estás conociendo de nuevo. El dato número 22 llega a ser incluso escalofriante. 1. Cualquiera pensaría que todo fueron risas en la carrera de Chespirito, pero la verdad es que su primera serie fue un rotundo fracaso. En 1968 nació la primera serie que escribió y en la que actuó, llamada El Ciudadano Gómez, sobre un hombre que perdía la memoria. Logró muy poca audiencia, llegando a solo 13 capítulos, porque lamentablemente tuvo que ser sacada del aire, pues los costos de producción no valían la pena para el poco rating que logró. Nadie imaginaba en ese momento el fenómeno que estaba por nacer. 2. Aunque no fue para nada pronto que esto ocurriera. ¿Sabías que Roberto Gómez Bolaños tenía 42 años cuando interpretó por primera vez a El Chavo del Ocho y al Chapulín Colorado? A pesar de su edad, logró encarnar a estos icónicos personajes con maestría, cautivando audiencias de todas las edades. El Chavo del Ocho se estrenó en 1971, seguido por El Chapulín Colorado en 1972, marcando el inicio de una era dorada en la televisión mexicana y latinoamericana. 3. En medio del duro esfuerzo por consolidar a sus personajes cómicos, Gómez Bolaños se vinculó con grandes figuras del medio artístico. Fue así como nació el icónico apodo de Chespirito. La historia se remonta a una conversación con el director de cine Agustín Delgado, quien compartió el ingenio de Roberto Gómez Bolaños con el famoso dramaturgo inglés Shakespeare. El diminutivo de este último se fusionó con el nombre del comediante, creando una identidad única que perdurará para siempre en el mundo del entretenimiento. 4. ¿Crees que es casualidad o destino que las iniciales CH estén en todos sus personajes? La presencia recurrente de las iniciales CH en los personajes creados por Chespirito parece ser más que una mera coincidencia. Desde el apodo Chespirito hasta personajes como el Chavo, el Chanfle y el Doctor Chapatín, estas letras se convirtieron en un sello distintivo de su obra. Aunque inicialmente fue fortuito, Chespirito abrazó esta peculiaridad, convirtiéndola en parte integral de su universo cómico. 5. Pero vamos un poco más atrás en la historia, para contarte que la vida de Roberto Gómez Bolaños estuvo marcada por momentos de gran peligro, incluso antes de nacer. Durante el embarazo de su madre, un medicamento recetado por su hermano estuvo a punto de provocar un aborto. La falta de conciencia sobre su estado de gestión llevó a esta situación límite, que finalmente se resolvió cuando los síntomas de su madre empeoraron, revelando la inesperada noticia. Estaba embarazada y por recomendación médica estuvo a punto de someterse a un aborto temiendo que el niño naciera con malformaciones a causa del medicamento. 6. Pero para fortuna de toda Latinoamérica, el pequeño Roberto sí nació y vino dotado del legado artístico paterno. Detrás del talento de Chespirito se encontraba una influencia de su padre, Francisco Gómez Linares, un reconocido pintor mexicano. Francisco era conocido por sus retratos de prominentes figuras políticas, incluido el presidente estadounidense Harding. Su habilidad artística y su dedicación al oficio dejaron una profunda impresión en Roberto, quien siguió sus pasos, aunque en un campo diferente, pero igualmente creativo. 7. Detrás de la risa y las travesuras, Roberto Gómez Bolaños también dejó su huella en el mundo de las letras. Como un talento multifacético, incursionó en la escritura y composición musical, lanzando producciones como Así cantamos y vacilamos en la vecindad del Chavo y Chespirito y sus canciones. Pero su creatividad no se detuvo ahí, pues también exploró la poesía con obras como Y también poemas y El diario del Chavo del Ocho, demostrando que su genio artístico trascendía los límites de la pantalla. 8. Y esto pudimos demostrarlo con cifras en nuestra investigación. Se calcula que en 43 años de escribir, Chespirito ha acumulado más de 60,000 cuartillas en limpio,
sin contar los borradores y hojas desechadas. Lo anterior equivale a 2.400.000 líneas y aproximadamente serían 168 millones de letras. 9. Pero te sorprenderá que el famoso Chespirito no solo escribió y actuó. Antes de conquistar la pantalla con su humor, Roberto Gómez Bolaños tuvo sus primeros encuentros con la fama en el ring. En su época de preparatoria, mostró un talento innato para el boxeo, ganando el título de subcampeón en su primer año y campeón en el segundo. La vida de peleas a trompadas no solo forjó su espíritu competitivo, sino que también le dio la disciplina que más tarde aplicaría en su carrera artística. Nadie se imaginaría que hubiera sido campeón en los puños de ese diminuto personaje. 10. Chespirito era realmente muy bajo, y así se lo veía en las cámaras, llegando apenas a 1.62 metros. Por lo menos medía un poco más que María Antonieta de las Nieves, más conocida como la Chilindrina, que era la amiga del Chavo del Ocho en la vecindad, quien tenía una estatura que llegaba a 1.48 metros. 11. Y en relación a la icónica serie sobre el niño abandonado, te revelamos algunos detalles. Contrario a lo que muchos podrían pensar, el legado del Chavo del Ocho va más allá de un simple programa infantil. En una entrevista televisiva en Argentina, Chespirito dejó claro que su creación no estaba dirigida exclusivamente a los más pequeños, sino que buscaba entretener a toda la familia. Además, destacó la valentía del Chapulín Colorado como un verdadero héroe, pues enfrentaba sus propios miedos en cada episodio. Un mensaje que resonaba con audiencias de todas las edades. 12. El alcalde del Chavo del Ocho fue verdaderamente impresionante, alcanzando una audiencia semanal de aproximadamente 350 millones de personas en todo el mundo. El programa originalmente se transmitió por el Canal 8 de México. Se convirtió en un fenómeno internacional que llegó a países tan lejanos como Grecia, Japón, Corea, Tailandia y Marruecos. El impacto cultural de Chespirito trascendió fronteras, consolidándose como una figura legendaria en el mundo del entretenimiento. 13. Hasta las leyendas del deporte reconocieron el talento de Chespirito. En un peculiar encuentro, el archiconocido futbolista brasileño Pelé se acercó a Roberto Gómez Bolaños con una sugerencia para llevar al cine al entrañable personaje del Chavo. Sin embargo, el comediante rechazó cortésmente la propuesta, prefiriendo conservar al personaje en su formato original de televisión. Esta elección destacó la fidelidad de Chespirito hacia su obra y su perspectiva única del humor dirigido a su audiencia de la televisión, a quien siempre le fue fiel. 14. Sin embargo, con otros personajes Chespirito sí decidió dar el salto a la gran pantalla. A partir de los años 80, la carrera de Chespirito no se limitó solo al ámbito televisivo. Desde su papel en El Chanfle en 1979 y su secuela en 1982, hasta otras películas como Don Ratón y Don Ratero en 1983 y Charrito en 1984. Roberto Gómez Bolaños demostró su versatilidad como actor, llevando su humor característico a la pantalla grande. Aunque su carrera cinematográfica fue breve, dejó un legado que sigue siendo recordado por los fanáticos del cine mexicano y la comedia latinoamericana. 15. Aunque hurgando en la historia, es fácil darse cuenta de los inicios humildes de Chespirito, pues antes de alcanzar la fama en la pantalla, Chespirito comenzó su carrera escribiendo comerciales para la radio en la agencia de publicidad de Arsi. Su ingenio y creatividad pronto lo llevaron a colaborar en programas radiofónicos de renombre, incluido el de los reconocidos comediantes Viruta y Capulina. Estos primeros pasos en el mundo del entretenimiento sentaron las bases para una carrera extraordinaria. 16. Tal como los personajes de Gómez Bolaños inventaba, él también era sumamente polifacético. Aunque su destino lo llevó por el camino del entretenimiento, Roberto Gómez Bolaños siempre mantuvo un vínculo con el mundo de la ingeniería.
Su fascinación por las matemáticas y la ingeniería se manifestó desde temprana edad, incluso colaborando con su tío, un ingeniero mecánico y electricista, en la construcción de un tren a escala. Esta experiencia temprana no solo despertó su imaginación, sino que también moldeó su percepción del trabajo y la creatividad que se dejaba notar en la creación de los sets de grabación de sus programas. Es de sobra conocido que Bolaños estaba pendiente hasta el último detalle de cómo se veía la vecindad del Chavo o el Hotel Don Lucho, donde tantas veces nos reímos con Chespirito. 17. Continuamos este listado de curiosidades sobre Chespirito contándote un episodio controvertido de su carrera. Sucede que el actor participó en el Festival de la OTI con la canción Nacer, una pieza con un mensaje antiaborto. Aunque inicialmente quería que fuera interpretada por Florinda Mesa, la intervención de Miguel Alemán Velasco, presidente de Televisa, llevó a modificaciones en la letra para evitar controversias. Este episodio no solo demostró la versatilidad de Chespirito como artista, sino también su compromiso con temas relevantes de la sociedad. 18. Y otra curiosidad relacionada con su familia es el oculto y poco recordado vínculo de Chespirito con las más altas esferas de la política de su país. ¿Sabías que Roberto Gómez Bolaños tenía un lazo familiar con la política mexicana? Su madre era prima de Gustavo Díaz Ordaz, quien ocupó la presidencia de México desde 1964 hasta 1970. Este vínculo histórico agregó un matiz intrigante a la vida del comediante, aunque también lo situó en el centro de la controversia durante momentos críticos de la historia del país. 19. El nacimiento del Chavo del Ocho, uno de los programas más icónicos de la televisión latinoamericana, tuvo lugar el 20 de junio de 1971. El primer capítulo del Chavo del Ocho marcó el inicio de una era de risas y nostalgia para millones de espectadores en todo el mundo. Algunas notas de prensa que retoman este primer episodio coinciden que la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, casi tenía el protagonismo. De hecho, en el mencionado capítulo la historia se centra en el miedo, inculcado por Don Ramón, de la Chilindrina al ropavejero. Temía que se la llevara si desobedecía la instrucción de tomarse unas medicinas. El ropavejero, interpretado por José Luis Fernández, solo apareció en ese capítulo inaugural, en el que el Chavo aún no había encontrado su forma de llorar clásica, el pi 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 pi. Así nacieron las historias en esta vecindad mexicana, que unió a Latinoamérica en torno a su cotidianidad de humor hasta el 1 de enero de 1980. 20. Además de su éxito en la pantalla, Chespirito también fue conocido por su liderazgo fuera de ella, como líder de una pandilla llamada Los Aracuanes. Logró hazañas increíbles, como el cambio del nombre de una calle a calle Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, estas travesuras no estuvieron exentas de consecuencias, ya que las autoridades pronto intervinieron para corregir el error, demostrando que el humor de Chespirito trascendía incluso los límites del vecindario. 21. De este dato escalofriante seguro no tenías ni idea. En una curiosa controversia, Chespirito denunció ser víctima de plagio por parte de la famosa película El Exorcista. Afirmó haber escrito un guión con una trama similar, donde una niña poseída realizaba fenómenos paranormales. Esta acusación agregó un giro inesperado a la carrera del comediante, demostrando que su creatividad y originalidad trascendía los límites del humor, para adentrarse en el mundo del suspenso y la intriga. 22. A pesar de su éxito en el mundo del entretenimiento, Chespirito nunca olvidó la importancia de la educación. Durante su carrera, abogó por valores como el respeto, la solidaridad y la importancia de la familia, mensaje que resonó con la audiencia de todas las edades. Su legado no solo se limitó a la comedia, sino que también dejó una huella indeleble en la conciencia colectiva, promoviendo la importancia de la educación y la formación integral de las personas. 23. La infancia de Chespirito estuvo marcada por momentos que influirían profundamente en su futuro. Desde sus primeros encuentros con el boxeo hasta sus experiencias familiares,
Cada vivencia modeló su carácter y su visión del mundo. Estos recuerdos se reflejarían más tarde en su obra, a través de personajes entrañables y situaciones cómicas que capturaron la esencia misma de la vida. 24. A lo largo de su carrera, Chespirito demostró un profundo respeto por su audiencia, siempre consciente del impacto de su trabajo en millones de personas. Se esforzó por crear contenido que fuera accesible y entretenido para todos. Su habilidad para conectar con diferentes generaciones y culturas lo convirtió en un ícono universal, cuyo legado perdura hasta el día de hoy. 25. Más allá de sus logros en la televisión y el cine, Chespirito fue un maestro en el arte del humor. Su capacidad para encontrar lo cómico en lo cotidiano y su ingenio innato lo convirtieron en un referente indiscutible del género. Su legado continúa inspirando a comediantes de todo el mundo, recordándonos que la risa es un puente que une a la humanidad en tiempos de alegría y adversidad. 26. El Chanfle, la película que fue filmada en 1978 y estrenada en 1979, fue una de las cintas más taquilleras en México. Logró ser vista por más de 9.6 millones de espectadores, mientras que la segunda parte, El Chanfle 2, fue vista por 6.2 millones de personas. Sin duda, una de las producciones más exitosas de todos los tiempos del cine mexicano. El filme, que fue dirigido por Enrique Segoviano y en el cual Chespirito realizó el guión, hablaba de un utilero honesto que trabajaba en el club de fútbol, América de México, y que tiene ocasionalmente algunos inconvenientes con el técnico del equipo. Este técnico es interpretado por Ramón Valdés y es llamado Moncho Reyes. Lo que muchos desconocen es que este personaje está basado en un entrenador real y muy famoso en México. Hablamos de Ignacio Nacho Treles, con una amplia trayectoria como entrenador, en la que tuvo muchos éxitos profesionales. 27. Pero sin duda su mejor papel fue el de un auténtico enamorado. Aunque muchos saben que Florinda Mesa fue su compañera de vida por muchos años, la realidad es que Roberto Gómez Bolaños estuvo casado antes de que la actriz llegara a su vida. Su primera esposa fue Graciela Fernández, con quien tuvo 6 hijos y con quien tras varios años de matrimonio se divorció. 28. Pero su familia quedó en muy buenas condiciones, pues Chespirito ha producido regalías de más de $1,000 millones aún en la actualidad. Según la revista Forbes, cuando terminó de producir sus programas en 1992, estos dieron a ganar a Televisa, dueña de sus derechos, un estimado de 1.700 millones, 1.7 billions, por concepto de regalías por retransmisión en diferentes países. Sí, hizo 1.300 episodios de media hora de sus diversos programas durante 24 años. Puede decirse que en promedio, cada uno ha generado 1.3 millones. 29. Y es que el renombre de Chespirito lo acompañó en todas sus etapas. Por ejemplo, ya en la vejez, se aventuró a abrir una cuenta en la red social Twitter, logrando 230,000 seguidores. Su primer tuit decía: «Hola, soy Chespirito, tengo 82 años y esta es la primera vez que tuiteo. Estoy debutando, síganme los buenos». Fue el mensaje con el que en mayo de 2011 abrió su cuenta oficial de Twitter, Chespirito RGB, en cuyo primer día logró la asombrosa cantidad de 230,000 seguidores y que alcanzó hasta antes de su fallecimiento 6,600,000 usuarios. Incluso el fin de semana de su funeral ganó 300,000 más. 30. En el mundo lo llegaron a ver a diario 91 millones de personas, pues ese es el promedio de espectadores del Chavo del Ocho, sumados de todos los países donde se transmite el show, que ha sido traducido a 50 idiomas. 31. En 1967, Chespirito llevó al teatro la primera obra que escribió, Silencio, Recámara, Acción, con los comediantes Viruta y Capulina. En 1984 montó el musical El Títere,
una versión libre del cuento de Pinocho, donde a sus 50 años de edad interpretaba al muñeco que cantaba y bailaba tap, y con la obra 11 y 12 que escribió, dirigió y estelarizó, que duraría 7 años en cartelera. 32. Incluso llegó a ser compositor y fue autor del tema musical de La Dueña, escribió la letra y la música de Tengo Todo Contigo, tema de la telenovela La Dueña, dirigida en 1995 por su hijo Roberto Gómez Fernández, producida por su esposa Florinda Mesa y protagonizada por la ex primera dama de México, Angélica Rivera. 33. Ahora, prepárate para una curiosidad que quizás te ponga un poco triste. ¿Recuerdas a la peculiar Popis, con su característica voz que suena bastante nasal? Más aún durante los primeros capítulos en los que apareció en El Chavo del Ocho, cuando interpretaba su papel de esta forma para parecer más aniñada y engreída, como dicta su personaje. Resulta que Roberto Gómez Bolaños tuvo un encuentro con un seguidor. Mucho tiempo después, se logró revelar que este seguidor le había dicho al creador del Chavo del Ocho que no volvería a ver el programa porque tenía un hijo que hablaba de una forma muy parecida a la Popis, y eso estaba ocasionando que en la escuela otros niños se burlen de él y lo comparen con el personaje. Roberto decidió desaparecer el personaje del programa y un año después lo reincorporó con voz normal. 34. Y es que para Chespirito la fidelidad con su público era lo más importante. Otra anécdota que nos emociona mucho contarte es una en la que Chespirito contó visiblemente emocionado cómo un señor que estaba enfermo, sin poder hablar, le fascinaba ver al Chapulín Colorado, y siempre postrado en su cama, no se lo perdía. Los médicos no encontraban explicación a su problema, pero un día, viendo el programa, el señor dijo «Chapulín» y comenzó a reír, dejando impactados a sus familiares y a los médicos. 35. Chespirito era muy humilde al momento de crear, y no dudaba en hacer cambios en sus libretos si alguien le daba un consejo sincero. Por ejemplo, recordemos cuando Gómez Bolaños estaba decidiendo el capítulo final del Chavo. Él quería que el Chavo muriera tras salvar a una niña de ser atropellada en una de las calles cercanas a la vecindad, sitio en el que se desarrolló la historia de la serie. De acuerdo con la información publicada, el episodio final no mostraría en pantalla la imagen del acto, y solamente se proyectaría a los demás personajes llorando por la muerte de ese niño que vivía en un barril. Sin embargo, su hija, en un papel de psicóloga, le advirtió que los niños podrían responder hasta con el suicidio, por lo que desistió de la idea. 36. De lo que nunca desistió fue de la eterna fórmula con la que se presentaban sus capítulos. Dirección: Enrique Segoviano. Si bien este nombre no apareció frente a pantallas, su nombre quedará marcado en la mente de todos los amantes del Chavo del Ocho. En la presentación de los actores de cada episodio se escuchaba al locutor decir: Dirección: Enrique Segoviano, haciendo referencia al actor, guionista, productor y director oriundo de República Dominicana. Fue quien se encargó de la realización del programa entre 1973 y 1978. 37. Por otro lado, la voz que todos los hispanohablantes recuerdan del programa es sin duda la de Jorge Gutiérrez Zamora, locutor de Televisa, que presentaba los episodios y actores. Zamora prestó su voz en los programas de la década de 1970 e incluso apareció en imagen en algunos episodios, como el de las vacaciones en Acapulco. 38. Llegando a las curiosidades finales te daremos esta sorpresa. Está por estrenarse Sin Querer Queriendo, la serie basada en la vida y obra de Chespirito. La producción contará con la participación de Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos de Chespirito. Tanto los desafíos como los éxitos que enfrentó el actor a lo largo de la vida personal y trayectoria serán explorados en los capítulos de la serie. A pesar de revelarse las primeras imágenes, Max aún no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento para Sin Querer Queriendo. Sin embargo, la serie ya se encuentra en plena producción, lo que indica que su estreno podría ocurrir antes de finalizar el 2024.
La plataforma promete ofrecer una ventana única a la vida de Roberto Gómez Bolaños, desde sus humildes inicios hasta convertirse en una leyenda del entretenimiento. 39. Chespirito ha sido homenajeado en múltiples maneras, pero esta es bastante particular. El actor y dramaturgo tiene sus propias monedas. En 2013, la Casa de Moneda de México acuñó a los personajes del Chavo del Ocho en 9 monedas conmemorativas de plata de edición limitada. 40. Muchos podrán haberse enterado que hay una pintura que vimos reiteradamente en distintos episodios del Chapulín Colorado. También recordarán que durante la historia de los episodios, los personajes hasta llegaron a interactuar con el cuadro, ya que lo que proyectaba se presta para una que otra broma. Lo cierto del caso es que esta pintura está realizada por un gran artista mexicano, el reconocido pintor mexicano llamado David Alfaro Siqueiros, 1986-1974. Considerado como uno de los 3 mayores exponentes del muralismo en dicho país. Fue el encargado de realizar esta obra de arte. David realizó este lienzo en el año 1947 y es llamado Nuestra Imagen Actual. Chespirito, como amante del arte, reconoció el trabajo de David empleando su pintura en los programas. 41. Otro detalle que no pudimos pasar por alto es el misterio de la bolsita del Dr. Chapatín. Esa indefensa bolsa de papel, que en ocasiones se convertía en un arma de defensa, acompañó al personaje del Dr. Chapatín durante todas sus participaciones en los distintos programas y entremés, desde sus primeras apariciones a la final de la década del 60 en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, a pesar de que algunos otros personajes le consultaron al mismo Dr. Chapatín durante los programas acerca del contenido de la bolsa, el ingenio de nuestro personaje salía a relucir y, muy seguro de su respuesta, contestaba que la bolsita contenía queles. Al no saber el significado, el doctor complementaba su respuesta con ¿qué les importa? La respuesta verdadera tenía que darla su creador, Roberto Gómez Bolaños, quien por fin reveló ese gran misterio. El contenido de la bolsita del Dr. Chapatín guarda los posibles rencores y venenos que puedan existir. La sujeta de tal manera, muy fuertemente, para asegurarse que no se escapen. Así no habrá rencor ni veneno en los libretos que escribía para sus programas. Definitivamente, un gran motivo para tenerla siempre cerrada. 42. Chespirito estaba siempre creando. En el proceso de creación del personaje del Chapulín, el actor tenía planeado otro color para identificar al superhéroe. En inicio se utilizaría el color verde en su uniforme, pero debido a los problemas que podía ocasionar con los efectos especiales, se decidió hacerlo colorado. Eligió la forma de un corazón como parte importante de la indumentaria del Chapulín Colorado, para representar ante el público que todas las cosas deben hacerse con amor. Entre sus armas favoritas destacan el chipote chillón y la chicharra paralizadora. 43. En 1995, llegó el momento de despedirse de uno de los programas más emblemáticos de la televisión latinoamericana. Con el último episodio del Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños cerró un capítulo importante en su carrera, poniendo fin a una era llena de risas y memorables personajes. Las razones detrás de esta decisión fueron diversas, desde su avanzada edad hasta las tensiones entre los miembros del elenco, pero su legado continuó brillando en la memoria de millones de fanáticos en todo el mundo. 44. En homenaje a Chespirito, el tercer edificio más alto de Colombia, la conocida Torre Colpatria, la noche del 29 de noviembre de 2014, después del fallecimiento de Chespirito, se vistió del Chapulín Colorado. En un mosaico de luces simuló el gran corazón amarillo rodeado de luces rojas, para así darle forma al logotipo de nuestro superhéroe. 45. También el restaurante Chiripiorca rinde tributo a Chespirito. Brillantes corazones rojos con la letra CH en amarillo iluminan el restaurante Chiripiorca, ubicado en el centro comercial La Piazza, en el kilómetro 1 vía Guayaquil-San Borondón. Del techo del café cuelgan las originales luminarias que traen a la mente al Chapulín Colorado.
uno de los personajes interpretados por el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. En los 300 metros del local, el visitante viaja por la vida artística del actor. El Chompirás y el Chavo del Ocho son otros de los personajes que aparecen plasmados en las paredes de Chiripiorca. El concepto decorativo se basó en las series mexicanas porque han estado vigentes en los últimos 30 años. Evoca recuerdos en todos los que vivimos esa época y que ahora las volvemos a ver. Desde fuera, llama la atención las paredes de vidrio de su área exterior. Los paneles transparentes dejan ver desde el parqueadero de la piazza un mural en honor a la vecindad del Chavo. En colores opacos, plasmaron el patio común donde transcurre la mayoría de la trama, la escalera que lleva al hogar de Jaimito el cartero y la puerta de la casa de Doña Florinda se ven en la ilustración. 46. Otro increíble homenaje a Chespirito llegó a gastar 18 toneladas de arena. Se trata de la escultura del artista Luis Carlos Quintero. Mide 2.40 metros de alto y 7 metros de ancho. Tardó 12 días en terminar los 5 personajes del humorista mexicano. La escultura en arena rinde homenaje al recientemente fallecido Roberto Gómez Bolaños. La obra del artista santandereano Luis Carlos Quintero está ubicada sobre la playa frente a la desembocadura de la calle 9 a 20 metros de la orilla del mar, y es considerada por su autor como una de las más atractivas elaboradas en los 18 años consecutivos que tiene de estar llevando la técnica al turístico lugar. El Chavo del Ocho, Chaparrón Bonaparte, Chompirás, Chapulín Colorado y el Doctor Chapatín son los personajes que sobresalen en la escultura de 2.40 metros de alto y 7 metros de ancho, en donde se observa igualmente en su parte baja la vecindad y el barril donde duerme el Chavo. Para elaborar a Chespirito, Luis Carlos Quintero duró 12 días, de los cuales 3 los utilizó en compactación de la arena, trabajo del cual hicieron parte sus amigos Jorge Mario, Álvaro y Johnny. Empleó en la modelación 18 toneladas de arena, sacadas del mismo lugar. 47. El domingo 29 de abril del año 2007, Roberto Gómez Bolaños se presentó en el Auditorio José Asunción Silva, donde fue llevada a cabo la Feria del Libro, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Las obras a presentar fueron El Diario del Chavo del Ocho y Sin Querer Queriendo. No fue solamente una presentación. La diferencia la hizo las 35,000 personas presentes en el lugar. Todos ellos buscaban cumplir su sueño, el de conocer a su ídolo. La actividad pasó a ser la feria con mayor asistencia de las 20 que se han realizado, lo cual queda demostrando el cariño que siente el pueblo colombiano por Chespirito. Muy pocos hoy en día se sienten afortunados al poder decir que pudieron saludar y fotografiarse con Gómez Bolaños. 48. Y es que el querido comediante incluso tiene una calle tan humilde como el Chavo. Sus restos fueron velados en un sencillo altar instalado en la calle principal que se encuentra dentro de los estudios de Televisa y que hace unos años fue nombrada como Roberto Gómez Bolaños. Pero existe otra que también lleva su nombre, muy diferente, en una colonia humilde en el estado mexicano de Durango. 49. La estrella que ha hecho reír a millones de personas por casi 4 décadas sigue brillando aún desde el otro plano. Y es que no queremos irnos sin que sepas que Chespirito tendrá su propio universo cinematográfico. Las empresas THR3 Media Group y Grupo Chespirito han firmado un acuerdo para crear el Chespirito Media Universe, que constará de programas, películas, series y hasta cómics del comediante. Lo interesante es que los contenidos incluirán animaciones y hasta remakes. Es un proyecto que mi padre solo imaginó en sueños, indicó Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante que hasta ahora está al frente de Grupo Chespirito y pretende continuar con su legado. ¿Crees que esté preparado? ¿Te gustaría que hagan un remake del Chavo del Ocho o del Chapulín Colorado?